El último recuerdo que tengo de mis padres cuando era niña es el sonido del portón del orfanato cerrándose. Recuerdo mi mano pequeña resbalándose de los dedos de mi madre mientras ella me decía que esperara solo un momento mientras hablaba con la directora. Ese momento se estiró hasta convertirse en una tarde entera y después en una noche donde me quedé mirando el techo de una cama angosta, tratando de convencerme de que regresarían por la mañana. En lugar de eso, la directora llegó con una sonrisa comprensiva y una carpeta con mi nombre garabateado apresuradamente, y entendí que el silencio que habían dejado mis padres iba a ser más ruidoso que cualquier despedida. Tenía 6 años. No entendía por qué me quedaba allí mientras otros niños lloraban igual que yo, pero al menos algunos de ellos tenían visitas los domingos. Yo no tenía a nadie. Los primeros meses fueron un desastre de preguntas sin respuesta y berrinches que no servían de nada. Las cuidadoras hacían lo que podían, pero eran pocas para tantos niños, y pronto aprendí que llorar no traía a nadie de regreso. Las preguntas sobre por qué me habían dejado allí solo abrían heridas que nadie sabía cómo curar, así que dejé de hacerlas. Crecer dentro de esos pasillos fríos me obligó a convertirme en mi propia familia. Me acostumbré a la rutina, despertar con la campana a las 6 de la mañana, formar fila para el desayuno, ir a la escuela que quedaba a 2 cuadras, regresar para hacer tareas en el comedor común, cenar lo que hubiera ese día y dormir en una de las literas metálicas que crujían cada vez que alguien se movía. Todo era gris y predecible, pero al menos eso me daba una especie de orden en medio del caos que era mi vida. Me lancé a los estudios, no porque fuera ambiciosa todavía, sino porque los libros le daban sentido a una existencia que parecía un error. Las ecuaciones siempre tenían respuestas, la historia seguía secuencias lógicas, el lenguaje tenía reglas claras. Era un alivio comparado con la confusión de mi propia historia. Mientras otros niños jugaban en el patio durante los recreos, yo me quedaba en la biblioteca improvisada del orfanato, leyendo lo que encontraba, desde cuentos infantiles hasta enciclopedias viejas que alguien había donado años atrás. Los otros niños venían e iban. Algunos eran adoptados por parejas que llegaban nerviosas y esperanzadas los sábados por la tarde. Otros eran transferidos a instituciones más grandes o a hogares temporales. Pero yo me quedaba. Con el tiempo dejé de esperar que alguien viniera por mí. Dejé de pararme cerca de la ventana los fines de semana, imaginando que mis padres aparecerían con una explicación que lo arreglara todo. Simplemente acepté que ese lugar era mi realidad. A medida que pasaban los años, el personal empezó a confiar en mí para pequeñas responsabilidades. Ayudaba a los niños más pequeños con sus tareas, organizaba los estantes de la biblioteca diminuta y a veces asistía con el papeleo en el mostrador de recepción. Fue detrás de ese mostrador rayado, con una computadora vieja y montones de formularios, que aprendí por primera vez a leer documentos oficiales, descifrar firmas y entender que en papel la gente podía escribir cualquier cosa sobre ti, incluyendo que no eras deseada. La directora, la señora Ramírez, era una mujer mayor con pelo gris recogido en un moño apretado y una expresión permanentemente cansada. No era mala persona, pero manejaba el orfanato como si fuera una fábrica donde los niños eran productos en espera de distribución. Me toleraba porque no causaba problemas y porque me había vuelto útil. Un día, cuando tenía unos 14 años, me pidió que archivara unos expedientes nuevos que habían llegado de servicios sociales. Mientras lo hacía, noté que muchos de esos archivos tenían información incompleta, direcciones tachadas, números de teléfono que ya no servían. Me di cuenta
de que el sistema que se suponía nos protegía era un desastre mal organizado, donde era fácil que alguien se perdiera entre los papeles. Aprendí a usar la computadora del orfanato, que era tan vieja que tardaba 5 minutos en encender. Tenía acceso limitado a Internet, solo 1 hora al día y con filtros que bloqueaban casi todo, pero era suficiente para buscar información básica. Empecé a investigar sobre los procesos de adopción, sobre los derechos de los niños en instituciones, sobre qué pasaba cuando cumplías 18 años y tenías que irte sin tener a dónde ir. La realidad era brutal. La mayoría terminaba en trabajos mal pagados, algunos en la calle, y muy pocos lograban estudiar algo más allá de la secundaria. Yo no quería ese destino. Conseguí trabajos de medio tiempo apenas pude, ayudando en una tienda de abarrotes cerca del orfanato los fines de semana, limpiando oficinas por las tardes después de la escuela, cualquier cosa que me permitiera juntar algo de dinero. Guardaba cada peso en una caja de metal que escondía debajo de mi colchón. No sabía exactamente para qué lo estaba ahorrando, pero tenía la certeza de que iba a necesitarlo. Las cuidadoras me miraban con una mezcla de lástima y respeto. Sabían que era diferente a los otros niños, no porque fuera más inteligente o mejor, sino porque había algo en mí que se había endurecido demasiado pronto. No hacía amigos cercanos, no confiaba en nadie lo suficiente como para abrirme. Había aprendido que la gente se iba, que las promesas no significaban nada y que al final del día solo podías contar contigo misma. Cuando cumplí 15 años, la señora Ramírez me sentó en su oficina y me habló sobre mi futuro. Me dijo que tenía buenas calificaciones, que podría aplicar para alguna beca si seguía esforzándome, que había programas de apoyo para jóvenes que salían de instituciones como esta. Sonaba bien en teoría, pero yo sabía que la realidad era más complicada. Los números no mentían, muy pocos lo lograban. Aún así, asentí y le agradecí porque había aprendido que era más fácil parecer agradecida que explicar lo que realmente pensaba. Fue en esos años de adolescencia que empecé a sentir una rabia callada pero constante. No era el tipo de enojo que explota en gritos o peleas. Era algo más profundo, algo que me hacía levantarme cada mañana con los puños apretados, aunque nadie me estuviera atacando. Rabia hacia mis padres por haberme dejado. Rabia hacia un sistema que me trataba como un caso más en un expediente. Rabia hacia un mundo que seguía girando, sin importarle que una niña hubiera pasado años preguntándose por qué no era suficiente para que alguien se quedara. Pero esa rabia también me impulsaba. Me hacía estudiar hasta tarde aunque estuviera cansada. Me hacía ir a trabajar aunque prefiriera quedarme en cama. Me hacía buscar respuestas aunque doliera encontrarlas. Porque en el fondo había decidido que si nadie iba a rescatarme, entonces yo misma tendría que hacerlo. Y para eso necesitaba entender exactamente qué me había pasado y por qué. Los pasillos del orfanato olían a desinfectante barato y a comida recalentada. Las paredes tenían esa pintura verde pálido que se descascaraba en las esquinas. Las ventanas tenían rejas, supuestamente para seguridad, pero a mí siempre me parecieron jaulas. Cada rincón de ese lugar me recordaba que yo no era como los niños, que tenían hogares de verdad, familias de verdad, vidas de verdad. Era una huérfana, una palabra que sonaba tan fría como las noches de invierno cuando la calefacción no funcionaba y teníamos que dormir con todas las cobijas que encontrábamos. Aún así, ese lugar me dio algo que mis padres nunca me dieron, la capacidad de sobrevivir. Me enseñó a ser fuerte cuando no había otra opción, a ser lista cuando nadie te cuidaba las espaldas,
a ser invisible cuando convenía y a hacerte notar cuando era necesario. El orfanato no me dio amor, pero me dio herramientas, y con esas herramientas estaba decidida a construir algo que nadie pudiera quitarme. Los domingos, cuando las familias venían a visitar a algunos niños o a considerar adopciones, yo me quedaba en la biblioteca o en mi litera, leyendo o haciendo tarea. Ya no me dolía ver a otros niños abrazados por gente que supuestamente los amaba. Ya no me preguntaba por qué yo no era suficiente. Simplemente había aceptado que mi camino era diferente y que si quería llegar a algún lado, tendría que hacerlo sola. Esa aceptación, tan triste como suena, fue lo que me salvó de hundirme por completo en la amargura. Fue durante una de esas tardes en recepción que encontré un nombre que nunca había escuchado antes en mi expediente: mi abuelo materno. La trabajadora social había dejado la carpeta medio abierta sobre el escritorio mientras iba al baño, y la curiosidad, que siempre había sido mi forma silenciosa de revelarme, me empujó a mirar más de cerca. Ahí, enterrado entre informes y firmas borrosas, estaba la mención de un familiar adinerado que había sido notificado cuando me ingresaron al orfanato. No había nota de seguimiento, ninguna confirmación de que hubiera respondido. Solo un nombre y una ciudad a la que nunca había ido. Barcelona, pero no la de España, sino una ciudad al norte de donde estábamos. Me quedé mirando ese nombre durante varios minutos, sintiendo cómo algo se movía dentro de mi pecho. Eduardo Mendoza Salazar. Las letras estaban escritas con tinta azul que ya se había desvanecido un poco con los años, pero seguían siendo legibles. Al lado había una dirección que parecía de oficina y un teléfono con un código de área que no reconocí. La fecha de la notificación era de hacía 12 años, justo después de que me dejaran aquí. Alguien había intentado contactarlo, y aparentemente él nunca había hecho nada al respecto. Durante días, ese nombre me persiguió. Me despertaba pensando en él, iba a la escuela repitiéndolo en mi cabeza. Me acostaba imaginando quién era y por qué no había venido. La idea de que alguien con mi sangre pudiera estar viviendo en un mundo lejos de la pintura descascarada y las literas metálicas del orfanato despertó algo terco dentro de mí. No era exactamente esperanza, porque ya había aprendido a no esperar nada de nadie. Era más bien una necesidad de saber, de entender por qué había sido tan fácil para todos olvidarse de mí. Empecé a pasar más tiempo en la computadora vieja del orfanato, usando el acceso limitado a Internet para buscar cualquier pista. No fue difícil encontrarlo. Eduardo Mendoza Salazar aparecía en artículos de revistas de negocios, al lado de titulares sobre adquisiciones, expansiones de mercado y donaciones filantrópicas. La palabra millonario aparecía más de una vez. Había fotos suyas en eventos corporativos, siempre con traje impecable y esa expresión seria de la gente que maneja dinero importante. Se veía mayor, con el pelo gris peinado hacia atrás y arrugas alrededor de los ojos. Pero lo que más me impactó fue ver el apellido Mendoza en el nombre de su grupo empresarial. Grupo Mendoza, con sedes en varias ciudades y negocios que iban desde construcción hasta exportaciones. El descubrimiento no me llenó de emoción al principio. Me dio rabia. ¿Cómo podía un hombre con tanto dinero haber permitido que su nieta creciera en una institución financiada por donaciones y trabajo voluntario? Leí artículo tras artículo sobre sus contribuciones a la comunidad y sus programas de responsabilidad social, y cada palabra se sentía como una bofetada.
Este hombre donaba dinero a fundaciones y organizaba cenas benéficas mientras yo comía lentejas aguadas en un comedor lleno de niños que gritaban porque era la única forma de ser escuchados. Pero la rabia venía acompañada de otro sentimiento que intenté ignorar: la esperanza. Era un tipo de esperanza peligrosa, de esas que te hacen vulnerable. Porque si este hombre era realmente mi abuelo, si realmente no sabía que yo existía, entonces tal vez había una explicación. Tal vez mis padres nunca le dijeron. Tal vez él habría hecho algo si hubiera sabido. O tal vez no, y eso sería solo otra confirmación de que yo no le importaba a nadie. De cualquier manera, necesitaba saberlo. Imprimí algunas de las fotos y artículos que encontré usando el papel de la impresora del orfanato cuando nadie miraba. Los guardé en un sobre manila que escondí junto con mi caja de ahorros. No sabía qué iba a hacer con esa información, pero sentía que era importante tenerla. Era como armar un rompecabezas de una vida que debería haber sido mía, pero que alguien me había robado. Las semanas pasaron y la obsesión no disminuyó. Le pregunté a la señora Ramírez si podía ver mi expediente completo, argumentando que tenía derecho a conocer mi propia historia. Ella dudó, pero eventualmente aceptó bajo supervisión. Me senté en su oficina mientras ella trabajaba en otras cosas y leí cada página de ese folder amarillento. Ahí estaba todo: el informe de cuando me dejaron, la descripción de cómo mis padres habían firmado papeles renunciando a su custodia, la nota sobre la notificación a Eduardo Mendoza Salazar y un comentario breve de una trabajadora social que decía: sin respuesta del familiar notificado. También encontré algo más: el nombre de mi madre, Patricia Mendoza. Era la primera vez que veía su nombre completo escrito en algún documento oficial. Antes solo tenía fragmentos borrosos de recuerdos de una mujer que me decía que esperara un momento. Ahora tenía un nombre, y ese nombre conectaba directamente con el hombre de las revistas de negocios. No había duda. Eduardo Mendoza Salazar era el padre de Patricia, era mi abuelo, y según todo lo que había leído, era alguien con los recursos suficientes como para haber cambiado mi vida completamente si hubiera querido. Esa noche, acostada en mi litera escuchando los ronquidos de las otras niñas, tomé una decisión. Cuando cumpliera 18 y pudiera salir del orfanato, no iba a desaparecer en la nada como tantos otros. No iba a conformarme con un trabajo cualquiera y un cuarto de renta en algún barrio olvidado. Iba a ir a buscarlo. No esperaba cariño, ni una disculpa, ni una relación de familia feliz. Eso ya lo había aceptado como imposible. Pero sí esperaba respuestas. Y si resultaba que él había sabido de mí todo este tiempo y simplemente no le importó, al menos querría verme a los ojos y decírmelo. Trabajé más duro que nunca durante los siguientes meses. Tomé todos los turnos extras que pude en mis trabajos de medio tiempo. Ahorré hasta el último peso. Me concentré en terminar la secundaria con las mejores calificaciones posibles, no porque creyera que eso me abriría puertas mágicamente, sino porque necesitaba demostrarme a mí misma que era capaz. Cada examen aprobado, cada peso ahorrado, cada día que sobrevivía en ese lugar, era un paso más cerca de poder enfrentarlo. La señora Ramírez notó el cambio en mí, aunque no entendía la razón. Me preguntó varias veces si estaba bien, si necesitaba hablar con alguien. Yo solo le decía que estaba enfocada en mi futuro, lo cual era cierto, aunque no de la manera que ella imaginaba. Algunos de los otros niños del orfanato me veían rara, más callada que de costumbre, más concentrada. No les importaba mucho, porque yo nunca había sido alguien que se mezclara demasiado con ellos de todas formas. Conseguí un trabajo mejor cuando cumplí 17, en una cafetería del centro
que pagaba un poco más. El dueño era un señor amable que no hacía muchas preguntas y me dejaba llevarme el pan del día anterior que ya no podían vender. Esos panes me los comía en el camino de regreso al orfanato, ahorrándome el costo de la cena cuando podía. Cada peso ahorrado era un paso más cerca de poder comprar un boleto de autobús a la ciudad donde estaba la sede principal del Grupo Mendoza. Investigué todo lo que pude sobre esa ciudad. Era más grande que donde estábamos, con edificios altos y un centro financiero importante. Las fotos en Internet mostraban calles limpias, parques bien cuidados y gente vestida con ropa que se veía cara. Era un mundo completamente diferente al mío. Me asustaba un poco la idea de ir sola a un lugar así, sin conocer a nadie, sin tener dónde quedarme si las cosas salían mal. Pero el miedo no era suficiente para detenerme. Cuando finalmente cumplí 18, el proceso de salida del orfanato fue tan frío y burocrático como todo lo demás ahí. Firmé papeles, recibí una pequeña mochila con artículos básicos donados y un folleto con información sobre recursos para jóvenes independizándose. La señora Ramírez me deseó suerte con una palmada en el hombro que se sintió más como un alivio de su parte por tener una persona menos de quien preocuparse. No hubo fiesta de despedida ni abrazos emotivos. Simplemente junté mis pocas pertenencias en una maleta delgada, conté el dinero que había ahorrado durante años y saqué la fotocopia vieja de mi expediente que había hecho meses atrás. Tomé el autobús nocturno porque era más barato. Durante todo el viaje, con la maleta en mis piernas y la fotocopia guardada en mi bolsillo, pensé en lo que iba a decir cuando finalmente lo viera. Ensayé diferentes versiones en mi cabeza. Algunas empezaban con preguntas directas, otras con acusaciones, algunas simplemente con «soy tu nieta». Al final, decidí que no podía planear todo, que tendría que improvisar según cómo resultaran las cosas. El autobús llegó al amanecer. Bajé en la terminal con las piernas entumecidas y el estómago vacío. La ciudad era exactamente como en las fotos, grande, intimidante, llena de gente que caminaba rápido hacia lugares importantes. Me sentí pequeña y fuera de lugar con mi maleta vieja y mi ropa sencilla, pero había sobrevivido 18 años en un orfanato. Había aprendido a ser invisible cuando necesitaba y a hacerme notar cuando era necesario. Esto no iba a ser diferente. Busqué la dirección de las oficinas del grupo Mendoza en un mapa que había imprimido antes de salir. Quedaba en el distrito financiero, en un edificio alto de vidrio que se veía moderno y caro. Caminé hasta allá, cargando mi maleta, sintiendo cómo el sudor me corría por la espalda bajo el sol de la mañana. Con cada paso, la determinación crecía. No sabía cómo iba a terminar esto. No sabía si me iba a escuchar o si me iba a echar de su oficina. Pero después de años de silencio y preguntas sin respuesta, finalmente iba a tener la oportunidad de mirar a los ojos al hombre que debió haber sido parte de mi vida. El primer encuentro con mi abuelo no fue cálido. Llegué a la sede del Grupo Mendoza con una carta que había escrito la noche anterior en el autobús, mis documentos de identidad y una determinación que apenas ocultaba el temblor de mis manos. Los guardias de seguridad me miraron con desconfianza cuando les dije que necesitaba hablar con el señor Eduardo Mendoza. Las recepcionistas intentaron redirigirme con sonrisas profesionales y frases ensayadas sobre dejar un mensaje o agendar una cita con varios meses de anticipación. Los asistentes me trataron como si fuera una vendedora ambulante tratando de entrar donde no debía. Pero lo único que el orfanato me había enseñado bien era la persistencia. Me senté en el lobby elegante, con mi maleta a un lado y mi carpeta de documentos sobre las piernas,
y me negué a moverme. Cada vez que alguien se acercaba a pedirme que me fuera, yo sacaba mi identificación y señalaba el apellido Mendoza. Repetía que era un asunto familiar urgente, que tenía documentos que el señor Mendoza necesitaba ver, que no me iba a ir hasta hablar con él. Pasaron horas. La gente del edificio empezó a mirarme raro, algunos con lástima, otros con fastidio, como si fuera un problema que alguien más debía resolver. Me ofrecieron agua. Me preguntaron si tenía dónde quedarme. Me sugirieron que regresara otro día. Pero yo seguía ahí, sentada en ese sillón de cuero que probablemente costaba más que todo lo que había ganado en mis trabajos de medio tiempo, esperando. Finalmente, alguien debió reconocer el apellido Mendoza en mi cédula de identidad, o tal vez se cansaron de verme ahí. Una asistente joven, con un traje gris perfectamente planchado y una tablet en la mano, se acercó y me dijo que me seguía. No fue amable ni explicó nada. Solo dijo, «Venga conmigo», y empezó a caminar hacia los elevadores. Subimos hasta el piso más alto. Los pasillos eran todo cristal y acero, con obras de arte que parecían importantes colgadas en las paredes. Había silencio, el tipo de silencio que solo existe en lugares donde la gente maneja decisiones millonarias. La asistente me llevó a una sala de espera privada con vista a toda la ciudad y me pidió que esperara ahí. Luego se fue, dejándome sola con mi maleta y mis nervios. Esperé otros 20 minutos que se sintieron como horas. Ensayé mentalmente lo que iba a decir. Revisé mis documentos por 10ª vez. Traté de calmar mi respiración, y entonces la puerta se abrió. Cuando entró, reconocí inmediatamente al hombre de las fotos de las revistas, Eduardo Mendoza Salazar en persona. Pero verlo así, de cerca, era diferente. Era más alto de lo que imaginaba, con el pelo completamente blanco peinado hacia atrás y arrugas profundas alrededor de los ojos y la boca. Vestía un traje azul oscuro que probablemente costaba más que todo lo que yo había ahorrado en mi vida. Tenía esa postura rígida de la gente acostumbrada a mandar, pero había algo en sus ojos que me sorprendió. Confusión genuina. Me miró como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas. No dijo nada al principio, solo se quedó parado en la puerta, estudiándome. Yo me levanté, con las piernas temblando un poco, y puse la carpeta con los documentos sobre la mesa de centro que nos separaba. «Soy Camila Mendoza», le dije, tratando de que mi voz sonara más firme de lo que me sentía. «Soy tu nieta». Hubo un silencio largo. Él se acercó a la mesa, tomó la carpeta y empezó a leer. Vi cómo su expresión cambiaba mientras pasaba las páginas. La confusión se convirtió en sorpresa, luego en algo parecido al shock. Leyó el informe del orfanato, vio la copia de mi certificado de nacimiento, encontró la nota sobre la notificación que le habían enviado hacía años. Sus manos, que habían estado firmes al principio, empezaron a temblar ligeramente. «Yo nunca recibí esto», murmuró, más para sí mismo que para mí. «Nunca supe que existías». No supe si creerle al principio, pero algo en la forma en que miraba los papeles, en cómo se dejó caer en una de las sillas como si las piernas ya no lo sostuvieran, me hizo pensar que tal vez decía la verdad. O tal vez yo quería creerle porque la alternativa, que había sabido y no le importó, era demasiado dolorosa. Se quedó callado durante varios minutos, solo mirando los documentos. Yo no sabía qué hacer, así que me senté de nuevo y esperé. Finalmente, levantó la vista hacia mí con una expresión que nunca olvidaré. No era pena exactamente. Era algo más complicado, una mezcla de remordimiento, confusión y algo que podría haber sido vergüenza. «Mi hija», dijo en voz baja. «Patricia, no hemos hablado en años.
Desde antes de que tú nacieras, supongo. Hubo desacuerdos. Ella tomó decisiones que no aprobé y eventualmente dejamos de comunicarnos. Pero nunca imaginé... Se detuvo, negando con la cabeza. Nunca imaginé que hubiera una niña, que tú existieras. Esa conversación fue solo el principio. Durante las siguientes semanas nos vimos varias veces más, siempre en su oficina o en algún restaurante elegante donde yo me sentía completamente fuera de lugar. Al principio fueron encuentros incómodos, llenos de silencios pesados y preguntas cuidadosas. Él quería saber sobre mi vida en el orfanato. Yo le conté lo esencial, sin dramatizar ni buscar compasión. Le hablé de la escuela, de mis trabajos, de cómo había aprendido a sobrevivir. Él escuchaba con una expresión cada vez más grave. Por mi parte, le hice las preguntas que había guardado durante años. Le pregunté sobre mi madre, sobre por qué se habían distanciado, sobre mi padre a quien yo no recordaba en absoluto. Me contó que Patricia había sido rebelde desde joven, que había tomado malas decisiones, que se había juntado con un hombre que él consideraba irresponsable, que cuando le cortó el apoyo económico para forzarla a reaccionar, ella simplemente desapareció de su vida. No supo nada más de ella hasta ese momento, cuando descubrió que había tenido una hija y la había abandonado. En lugar de simplemente disculparse y escribirme un cheque como si eso resolviera años de abandono, mi abuelo hizo algo que no esperaba. Me ofreció un lugar en su mundo. Me dijo que si iba a llevar el apellido Mendoza, tenía que aprender cómo funcionaba el imperio que él había construido. Me inscribió en cursos de negocios. Me presentó con mentores. Me consiguió un departamento pequeño pero decente, cerca de las oficinas principales. No fue caridad. Desde el principio dejó claro que tendría que demostrar que valía la pena, que el apellido me abría una puerta, pero que cruzarla y mantenerme dentro dependía de mí. Honestamente, eso me gustó más que si me hubiera tratado como una víctima a la que había que compensar. Empecé como pasante en una división del grupo que nadie tomaba muy en serio. Hacía trabajo administrativo básico, archivar documentos, preparar reportes simples, atender llamadas. Era el mismo tipo de trabajo que había hecho en el orfanato, solo que en un edificio más bonito y con mejor paga. Pero prestaba atención a todo. Escuchaba las conversaciones en las juntas, leía los memos internos, estudiaba cómo funcionaba cada departamento. Las noches largas en la biblioteca del orfanato habían moldeado mi disciplina. Ahora esa disciplina se convirtió en la base de mi vida profesional. Mientras otros pasantes salían a bares después del trabajo, yo me quedaba estudiando contratos. Mientras otros se quejaban de las tareas aburridas, yo las hacía perfectamente y pedía más. No lo hacía para impresionar a nadie. Lo hacía porque había aprendido que nadie te iba a regalar nada y que si querías algo, tenías que tomarlo tú misma. Con el tiempo, empecé a moverme entre departamentos. Pasé por finanzas, donde aprendí a leer estados financieros y entender márgenes de ganancia. Trabajé en operaciones, viendo cómo funcionaba la logística de las importaciones y exportaciones. Estuve en legal, donde descubrí que me gustaba leer contratos y encontrar problemas que otros pasaban por alto. Hice un proyecto en el área internacional, coordinando con oficinas en otros países. Mi abuelo me vigilaba de cerca, aunque no de forma obvia. Sabía que le reportaban mi desempeño. Sabía que preguntaba por mí a los gerentes, pero nunca me facilitó nada. Si metía la pata, me lo hacían saber. Si hacía algo bien, apenas recibía un reconocimiento breve. Era como si me estuviera probando constantemente, esperando a que fallara o que me rindiera. No fallé y definitivamente no me rendí. Pasaron años.
Me volví indispensable en varias áreas. Empezaron a incluirme en juntas importantes. Mi opinión comenzó a importar en decisiones estratégicas. No era solo la nieta del jefe. Era alguien que entendía el negocio, que había trabajado en todas las áreas, que sabía cómo funcionaba cada pieza de la máquina. Cuando mi abuelo empezó a tener problemas de salud, las cosas cambiaron. Tenía diabetes que no controlaba bien, presión alta, y los doctores le advirtieron que tenía que bajarle al estrés. Empezó a delegar más, y muchas de esas responsabilidades cayeron sobre mí. Al principio fue gradual. Una junta aquí, una decisión allá. Pero eventualmente estaba manejando proyectos completos, negociando con proveedores, presentando resultados ante el consejo directivo. Fue entonces cuando empezó a reestructurar el grupo. Para el mundo exterior parecía un plan de sucesión lógico. Un hombre mayor preparando a la siguiente generación para tomar el control. Pero para mí se sentía como algo más, como si me estuviera dando la oportunidad de pertenecer a algo que siempre me había sido negado. Creó una empresa tenedora con mi nombre como accionista principal. Empezó a transferir derechos de voto de forma gradual pero constante. Me puso en el consejo directivo de las empresas más importantes del grupo. Cambió estructuras corporativas de maneras que solo los abogados especializados podían entender completamente. Para cuando escribió su testamento final, dejando formalmente todo a mi nombre, gran parte del poder real ya estaba silenciosamente en mis manos. No fue un regalo. Fue el resultado de años de trabajo, de noches sin dormir estudiando contratos, de fines de semana revisando proyectos, de demostrar una y otra vez que no era solo una nieta buscando dinero fácil. Era alguien que había ganado su lugar, que entendía el negocio tan bien como cualquiera y que estaba dispuesta a proteger lo que mi abuelo había construido. Cuando finalmente me senté en la oficina principal, la misma donde había esperado temblando años atrás, me di cuenta de algo. Ya no era la niña abandonada del orfanato. Ya no era la adolescente rabiosa que había tomado un autobús nocturno buscando respuestas. Era Camila Mendoza, directora ejecutiva del Grupo Mendoza, accionista mayoritaria de un imperio que movía millones, y nadie, absolutamente nadie, podía decir que no me lo había ganado. La noticia de la muerte de mi abuelo se esparció rápido. El día después de que se anunció, los mensajes de condolencias inundaron los correos corporativos, la prensa acampó afuera de las oficinas centrales y los empleados caminaban por los pasillos con expresiones silenciosas y respetuosas. En medio del caos, yo asistí a reuniones con abogados, auditores y miembros del consejo directivo para asegurar que las operaciones continuaran sin interrupción. Firmé documentos, di instrucciones, coordiné el funeral y mantuve la compostura que todos esperaban de mí. Había muerto de un infarto mientras dormía. Rápido, sin dolor, según me dijeron los doctores. Una parte de mí se alegró de que no hubiera sufrido. Otra parte, la que todavía guardaba un poco de esa niña del orfanato, sintió una pérdida profunda. Porque a pesar de todo, a pesar de los años perdidos y las circunstancias extrañas de nuestra relación, mi abuelo había sido la única persona que realmente me había dado una oportunidad. No por lástima, sino porque vio algo en mí que valía la pena desarrollar. El funeral fue una producción enorme. Cientos de personas vinieron, socios de 1600 negocios, empleados, políticos locales, representantes de organizaciones a las que había donado dinero. Todos vestidos de negro, todos con caras serias, todos diciendo cosas bonitas sobre un hombre al que la mayoría apenas conocía realmente. Yo estuve ahí, de pie junto al ataúd,
recibiendo abrazos de extraños y agradeciendo palabras de consuelo que sonaban ensayadas. Creía que la parte más difícil sería navegar esa transición, honrar su legado mientras daba el paso hacia el rol que todos ahora esperaban que ocupara. Estaba equivocada. La verdadera tormenta llegó de mi pasado, no del mercado. Pocas semanas después del funeral, mis padres aparecieron. Los reconocí inmediatamente, aunque el tiempo había dejado nuevas líneas en sus rostros. Mi madre, Patricia, se veía mayor de lo que debería para su edad. Tenía el pelo teñido de un rubio que no le quedaba bien y demasiado maquillaje tratando de ocultar la vida dura que había vivido. Vestía ropa que se veía cara, pero que de alguna manera no se ajustaba bien, como si acabara de comprarla especialmente para la ocasión. Mi padre, a quien apenas recordaba, era un hombre delgado con el pelo comenzando a ralear y una expresión que intentaba ser seria, pero que solo transmitía nerviosismo. No llegaron con disculpas ni explicaciones. Llegaron con ropa nueva, actitud ensayada y discursos bien preparados sobre reconectar como familia después de una pérdida tan trágica. Hablaban como si los últimos 18 años no hubieran existido, como si dejarme en un orfanato hubiera sido un pequeño malentendido del pasado que ahora podíamos superar. Como si yo debiera estar agradecida de que finalmente quisieran conocerme. Los recibí en mi oficina, la misma oficina donde mi abuelo me había visto por primera vez, con esa carpeta de documentos. Los dejé hablar. Patricia lideró la conversación con una voz que intentaba sonar maternal, pero que solo sonaba calculadora. Habló sobre cómo siempre había pensado en mí, sobre cómo había sido difícil para ella también, sobre cómo ahora que su padre ya no estaba, era importante que la familia se uniera. Mi padre apenas habló. Solo asentía cuando Patricia decía algo, como si fuera un actor secundario en una obra que ella había escrito. En algún momento mencionó algo sobre segundas oportunidades y dejar el pasado atrás. Como si fuera tan simple. Como si 18 años de abandono pudieran borrarse con un par de frases bonitas en una oficina elegante. Les pregunté directamente por qué habían venido ahora. Patricia se ofendió con la pregunta, como si fuera grosera incluso plantearla. Dijo algo sobre lazos de sangre y responsabilidad familiar. Pero yo había aprendido a leer a la gente durante mis años trabajando en el grupo. Había visto suficientes negociaciones falsas y propuestas disfrazadas como para reconocer cuando alguien quería algo que no estaba diciendo abiertamente. No tuve que esperar mucho para descubrirlo. Unos días después de esa primera visita incómoda, llegaron los abogados de mis padres. No vinieron ellos mismos esta vez. Enviaron representantes legales con trajes caros y portafolios llenos de documentos. Presentaron una demanda formal contestando el testamento de mi abuelo. Los documentos argumentaban que yo había manipulado a mi abuelo, que me había aprovechado de su estado frágil, que como hija legítima mi madre tenía derecho a controlar la herencia. Usaban palabras como influencia indebida y aprovechamiento de adulto mayor. Pintaban un retrato de mí como una oportunista que había aparecido de la nada para robarle a una familia su patrimonio legítimo. Era absurdo, insultante, ilegal suficiente como para causar problemas reales. Ver esos documentos me removió emociones que había pasado años organizando cuidadosamente. Había rabia, obviamente, rabia por el descaro, por la hipocresía, por el hecho de que se atrevieran a hablar de derechos familiares cuando me habían abandonado en un orfanato. Había asco por el cinismo de toda la situación, por cómo habían esperado pacientemente hasta que mi abuelo muriera para hacer su movimiento. Pero también había otra cosa, un eco doloroso de la niña
que alguna vez esperó en ese portón del orfanato. Esa parte de mí que todavía guardaba una pregunta tonta. ¿Por qué no fui suficiente para que se quedaran? Ahora tenía la respuesta. Nunca se trató de mí. Nunca se trató de si yo valía la pena o no. Simplemente eran personas egoístas que solo pensaban en lo que podían ganar. La claridad que vino con esa realización fue extraña. Durante años, una parte de mí había guardado la esperanza secreta de que tal vez hubo una razón, que tal vez habían sufrido también, que tal vez el abandono había sido tan doloroso para ellos como lo fue para mí. Ver esos documentos legales, llenos de acusaciones falsas y cálculos fríos, mató esa esperanza de una vez por todas. Y honestamente, fue un alivio. Llamé a nuestro equipo legal, el mismo equipo que había manejado la reestructuración del grupo durante los últimos años, los abogados que conocían cada detalle de cómo se había organizado todo. Les mostré la demanda y les pedí que prepararan una respuesta. No una respuesta simple, una respuesta completa que dejara absolutamente claro quién era yo en esta estructura y cómo había llegado ahí. Mientras ellos trabajaban, yo seguí con mis responsabilidades diarias. Asistí a juntas, revisé reportes financieros, tomé decisiones sobre proyectos en curso. Me negué a dejar que el drama legal interrumpiera el funcionamiento del grupo, porque eso era exactamente lo que mis padres esperaban, que me distrajera, que cometiera errores, que demostrara que no estaba preparada para el rol que ahora ocupaba. No les iba a dar ese gusto. Patricia intentó contactarme varias veces durante esas semanas. Llamadas que no contesté, mensajes que leí pero no respondí. Una vez incluso apareció en el edificio, pero seguridad no la dejó pasar porque había dado instrucciones claras de que no quería verla sin presencia de abogados. Escuché que había hecho un escándalo en el lobby, gritando algo sobre cómo su propia hija la trataba como una extraña. La ironía no se le escapó a nadie que trabajaba ahí, porque yo había sido literalmente una extraña para ella durante 18 años. Y ahora que quería algo, de repente recordaba que tenía una hija. Los empleados del grupo, especialmente los que habían trabajado directamente con mi abuelo y conmigo durante años, me apoyaron de maneras sutiles pero significativas. Nadie dijo nada directamente sobre la demanda, porque legalmente era complicado comentar sobre casos en curso. Pero había gestos pequeños. Un gerente que me traía café sin que lo pidiera, una asistente que se quedaba tarde para ayudarme a organizar documentos, un contador que revisaba números una vez más para asegurarse de que todo estuviera perfecto. Se habían dado cuenta de algo que mis padres nunca entenderían. Yo no era una extraña que había llegado a robar. Era alguien que había trabajado junto a ellos durante años, que conocía sus nombres, que entendía sus preocupaciones, que había demostrado que le importaba el grupo tanto como les importaba a ellos. Cuando recibí la citación oficial para comparecer en el tribunal donde se resolvería la disputa de la herencia, no sentí miedo. Sentí algo más parecido a la anticipación, como cuando finalmente vas a terminar algo que ha estado pendiente demasiado tiempo, porque esta no era solo una batalla legal sobre dinero o control corporativo. Era el cierre de una historia que había comenzado con una niña abandonada en un orfanato. Una historia que ahora iba a terminar en un tribunal, donde finalmente quedaría claro quién había construido algo real y quién solo había llegado a tomar lo que otros habían trabajado para crear. Mis padres pensaban que estaban peleando por una herencia. No entendían que lo que realmente estaban haciendo era forzarme a demostrar de una vez por todas exactamente quién era yo. Y honestamente, después de todos estos años,
Estaba lista para hacerlo. El día de la audiencia llegué al tribunal con pasos firmes, vestida de forma simple pero deliberada. Había elegido un traje gris oscuro, sin joyas llamativas, con el pelo recogido en un moño profesional. Sabía que cada detalle sería analizado, comentado, usado como evidencia de una cosa u otra. Quería proyectar exactamente lo que era, una ejecutiva seria que no estaba jugando juegos. El edificio del tribunal era viejo, con esos pasillos largos de mármol que hacen eco con cada paso. Había gente por todos lados, otros casos esperando su turno, abogados conversando en grupos, periodistas que habían olido la historia de una disputa millonaria. Algunos me reconocieron de las fotos en los periódicos de negocios. Vi cómo me señalaban discretamente, cómo susurraban entre ellos. Mis padres ya estaban ahí cuando entré a la sala. Patricia llevaba un vestido negro que probablemente pensó que la hacía ver elegante y afligida, pero que solo la hacía ver incómoda. Tenía un pañuelo en la mano, como si estuviera preparada para llorar en el momento adecuado. Mi padre estaba a su lado, con un traje que se veía nuevo pero barato, ajustándose el cuello como si le molestara. Cuando me vieron entrar, Patricia me miró con desprecio abierto. Hizo una mueca y puso los ojos en blanco, como si yo fuera una molestia menor en lugar de la figura central en este caso. Mi padre simplemente evitó mi mirada, fijando su expresión en algo distante y rígido. Sus abogados, en cambio, me miraron de la forma en que la gente mira un rompecabezas que están seguros de haber resuelto ya, con esa confianza irritante de quien cree que tiene todas las respuestas. Me senté en mi lugar con mi equipo legal, 3 abogados expertos en corporativo y herencias, cada uno con carpetas perfectamente organizadas. No hablamos mucho. Ya habíamos repasado la estrategia varias veces. Sabíamos exactamente qué íbamos a presentar y en qué orden. Solo era cuestión de esperar a que comenzara. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Era un hombre mayor, con el pelo completamente blanco y esas arrugas profundas que vienen de años tomando decisiones difíciles. Se sentó, ajustó sus lentes y abrió la carpeta del caso. El silencio en la sala era pesado, roto solo por el sonido de papeles siendo organizados y el roce de sillas contra el piso. La audiencia comenzó con la lectura formal del testamento de mi abuelo. El secretario leyó el texto completo, con esa voz monótona que hace que incluso los documentos más importantes suenen aburridos. Pero las palabras eran claras. Todos los activos de Eduardo Mendoza Salazar debían ser colocados a nombre de su nieta, Camila Mendoza, reconociéndola como su única heredera legítima. Inmediatamente, los abogados de mis padres levantaron objeciones. Hablaron sobre la capacidad mental de mi abuelo al momento de redactar el testamento. Sugirieron influencia indebida por mi parte. Insistieron en que cualquier nieta distanciada no podía legítimamente heredar semejante fortuna sobre su propia hija, quien era la heredera natural y legítima según la ley. Presentaron testimonios de personas que supuestamente habían visto cómo yo manipulaba a mi abuelo. Un vecino que dijo que yo visitaba demasiado seguido. Una exempleada del hogar que afirmó haber escuchado discusiones. Un médico que sugirió que mi abuelo no estaba en plenas facultades durante sus últimos años. Todo era vago, circunstancial, diseñado para crear una narrativa donde yo era la villana calculadora. Los escuché en silencio, con las manos descansando sobre la mesa, mientras mi equipo legal tomaba notas. No reaccioné, no mostré enojo ni frustración. Simplemente esperé, porque sabía que habían construido todo su caso sobre una suposición fundamental que estaba completamente equivocada.
Cuando finalmente fue nuestro turno, mi abogado principal se levantó con calma. No empezó con argumentos emocionales ni con ataques personales. Empezó con hechos, datos fríos y verificables. Comenzó a presentar los documentos que habíamos organizado cuidadosamente: resoluciones corporativas, acuerdos de accionistas, transferencias notariadas de derechos de voto, minutas de reuniones del consejo directivo y la estructura completa de la empresa tenedora. El juez hojeó el montón de papeles con atención creciente. Vi cómo sus cejas se levantaban ligeramente, cómo su expresión pasaba de neutral a interesada. Pedía que le explicaran ciertos puntos. Mi abogado lo hacía con claridad, mostrando cómo cada documento conectaba con el siguiente, cómo todo formaba una estructura legal perfectamente válida que había sido construida durante años. Llegamos a la última serie de documentos, los más importantes, los que revelaban la verdad completa de la situación. Mi abogado los colocó frente al juez con un gesto casi ceremonial. El juez los tomó, comenzó a leerlos lentamente, y vi el momento exacto en que entendió lo que estaba viendo. Se detuvo, frunció el ceño, leyó otra vez, más despacio. Sus ojos se movían entre las páginas y mi nombre impreso repetidamente en letras negritas. La sala se quedó en un silencio absoluto. Incluso los abogados de mis padres parecían darse cuenta de que algo había cambiado, aunque todavía no entendían qué. El juez levantó la vista hacia mí. Había algo en su expresión, algo entre sorpresa y una especie de respeto involuntario. Me preguntó, con un tono que llevaba genuina curiosidad, si yo entendía completamente lo que estos documentos representaban. Le confirmé que sí, que entendía perfectamente cada palabra de cada contrato, cada implicación de cada transferencia. Entonces se volvió hacia mis padres. El cambio en su tono fue notable. Ya no era el juez neutral arbitrando una disputa. Era alguien que acababa de descubrir que una de las partes había presentado un caso basado en una comprensión fundamentalmente incorrecta de los hechos. Les preguntó, con ese tono que los jueces usan cuando ya saben la respuesta pero quieren que quede registrada oficialmente, si entendían la naturaleza exacta de la estructura corporativa del Grupo Mendoza, si habían revisado los registros públicos de las empresas, si sabían quién había sido la accionista mayoritaria y ejecutiva principal durante los últimos años. Vi cómo el color drenaba de la cara de Patricia. Sus abogados intercambiaron miradas de pánico, hojeando sus propios documentos frenéticamente, buscando algo que claramente habían pasado por alto. Mi padre simplemente se quedó inmóvil, como si no pudiera procesar lo que estaba pasando. El juez continuó, ahora hablando para el registro oficial, tanto como para las partes presentes. Explicó que la demanda que mis padres habían presentado se basaba en la suposición de que el testamento era el vehículo principal de la herencia, que asumían que yo era simplemente una beneficiaria que recibiría activos después de la muerte de mi abuelo, que toda su estrategia legal dependía de probar que ese testamento era inválido o había sido obtenido mediante fraude. Pero según los documentos que ahora tenía frente a él, esa suposición era completamente errónea. La estructura corporativa había sido reorganizada años antes de la muerte de mi abuelo. Las transferencias de acciones, los cambios en derechos de voto, la creación de la empresa tenedora, todo había sido hecho de forma gradual pero metódica a lo largo de un periodo de casi 5 años. Los registros mostraban que yo no era simplemente la heredera nombrada en un testamento. Era la dueña mayoritaria, la ejecutiva principal con autoridad completa, la accionista controladora del Grupo Mendoza desde mucho antes de que mi abuelo muriera.
El testamento solo formalizaba lo que ya era una realidad corporativa establecida. El juez señaló que mis padres no estaban peleando una simple distribución de activos después de una muerte. Estaban intentando deshacer años de transferencias legales, contratos ejecutados, decisiones de consejo directivo documentadas y estructuras de gobierno corporativo donde ellos nunca habían estado presentes ni habían tenido participación alguna. Patricia finalmente encontró su voz. Trató de interrumpir, de argumentar que eso no podía ser cierto, que debía haber un error. Su abogado principal intentó pedir un receso para revisar los documentos, pero el juez los detuvo con un gesto de su mano. Continuó explicando, ahora con un tono que bordeaba la incredulidad, que la demanda había sido presentada sin la debida diligencia básica, que cualquier abogado competente habría revisado los registros corporativos públicos antes de presentar un caso de esta magnitud, que lo que estaban pidiendo no era solo legalmente complicado, era prácticamente imposible dado el peso de la evidencia documental. El silencio que siguió fue diferente a cualquier otro silencio que había experimentado en mi vida. No, era el silencio del orfanato, pesado con abandono y preguntas sin respuesta. No era el silencio incómodo de las primeras reuniones con mi abuelo. Era un silencio de conclusión, de verdades reveladas, de mentiras colapsando bajo su propio peso. Vi a Patricia hundiéndose en su silla, su pañuelo olvidado en su regazo, su expresión de desprecio reemplazada por shock puro. Vi a mi padre cerrando los ojos, como si al no ver la sala pudiera hacer que todo esto no estuviera pasando. Vi a sus abogados intercambiando murmullos urgentes, claramente dándose cuenta de que habían metido a sus clientes en un caso que no podían ganar. Mi abogado presentó un último documento, un análisis detallado mostrando que incluso si, hipotéticamente, el testamento fuera invalidado, eso no cambiaría nada sustancial, porque los activos que el testamento distribuía ya estaban mayormente bajo mi control corporativo, que la herencia técnica era casi simbólica comparada con la estructura de propiedad ya establecida. El juez asintió mientras leía. Hizo algunas preguntas más, pidió clarificaciones sobre ciertos puntos técnicos, pero estaba claro hacia dónde iba esto. No iba a tomar una decisión ese mismo día, porque legalmente tenía que seguir ciertos procedimientos, pero el resultado ya estaba escrito en su expresión. Cuando finalmente levantó la sesión y nos permitió retirarnos, me quedé sentada unos momentos más, no por dramatismo, sino porque necesitaba procesar lo que acababa de pasar. Durante años había cargado con preguntas sobre por qué no había sido suficiente, por qué me habían abandonado, por qué nunca había importado. Ahora, viendo a mis padres salir de la sala con los hombros caídos y sus abogados frustrados, entendí que nunca se trató de mí. Nunca fue porque yo no valiera la pena, simplemente eran personas que solo veían a los demás como medios para conseguir lo que querían, y cuando me dejaron en ese orfanato, pensaron que estaban descartando un problema. Nunca imaginaron que ese problema crecería, aprendería, se haría más fuerte y eventualmente se convertiría en alguien que no podrían manipular ni controlar. Por primera vez en mi vida, el silencio no era algo que yo tenía que cargar, era algo que ellos tendrían que enfrentar. Después de la audiencia, el proceso legal se desarrolló exactamente como había esperado, pero se sentía diferente ahora que todo estaba al descubierto. El tribunal confirmó la validez del testamento y reconoció la legitimidad de la reestructuración del grupo. La demanda de mis padres fue perdiendo fuerza gradualmente, después credibilidad,
hasta convertirse en poco más que una advertencia en los archivos del caso sobre la codicia de personas que habían estado ausentes cuando más importaba. La sentencia final llegó 3 meses después. El juez fue claro y directo en su resolución. No solo confirmó que todos los activos quedaban bajo mi nombre según el testamento, sino que específicamente mencionó la estructura corporativa preexistente como evidencia de que las transferencias habían sido legítimas, planificadas y ejecutadas con completa transparencia legal. Incluso incluyó un comentario sobre la falta de diligencia de la parte demandante, que básicamente era la forma educada del juez de decir que mis padres y sus abogados no habían hecho su tarea. Afuera del tribunal, el Grupo Mendoza continuó operando como siempre. Los empleados recibieron sus salarios puntuales. Los proyectos avanzaron según los cronogramas establecidos. El precio de las acciones absorbió las noticias con una madurez que mi propia familia nunca había mostrado. Los socios comerciales enviaron mensajes de apoyo, no por lástima, sino porque habían trabajado conmigo lo suficiente como para saber que el grupo estaba en manos capaces. Hubo algunos artículos en los periódicos sobre el caso. Heredera defiende fortuna familiar, decía uno. Disputa millonaria termina en tribunal, decía otro. Algunos intentaron pintarlo como un drama familiar escandaloso. Otros se enfocaron en los aspectos legales interesantes del caso. Ninguno realmente captó la historia completa, porque la verdadera historia no era sobre dinero o control corporativo. Era sobre una niña que había sido abandonada y que había encontrado la forma de construir algo que nadie podía quitarle. En el silencio que vino después, me enfrenté a decisiones que ningún juez podía tomar por mí. Decisiones sobre qué hacer con todo esto, sobre quién quería ser ahora que la batalla legal había terminado, y sobre qué hacer con las personas que me habían abandonado y que ahora estaban experimentando las consecuencias de sus propias elecciones. Mis padres intentaron contactarme varias veces después de que se emitió la sentencia. Al principio fueron mensajes de Patricia, alternando entre rabia y remordimiento. Uno decía que yo era una malagradecida que había destruido a su propia familia. Otro, enviado solo días después, decía que ella solo quería arreglar las cosas y que podíamos empezar de nuevo si yo perdonaba y olvidaba. Mi padre mandó algunos mensajes también, más cortos, más torpes, pidiendo solo una oportunidad de hablar. Leí cada palabra como quien examina una fotografía vieja. Reconocía las formas, entendía el contexto, pero ya no sentía ninguna conexión emocional con ellas. Era como leer sobre la vida de otra persona. Estos eran extraños que compartían mi sangre, pero que nunca habían sido mi familia. El orfanato me había enseñado que la familia no se trata de compartir ADN, se trata de estar presente cuando importa, de elegir quedarse cuando es difícil, de construir algo juntos en lugar de solo aparecer cuando hay algo que ganar. Decidí no responder a sus mensajes, no porque quisiera castigarlos particularmente, aunque no me hubiera molestado si hubieran sufrido un poco, sino porque simplemente no tenía nada que decirles. No había conversación pendiente, no había reconciliación posible. Habían mostrado quiénes eran, primero cuando me abandonaron y después cuando intentaron quitarme lo que había construido. Ya no tenían poder sobre mí, ni siquiera el poder de hacerme perder tiempo en confrontaciones sin sentido. Bloqueé sus números. Le di instrucciones a seguridad de no permitirles acceso a ninguna de las propiedades del grupo. Les dije a mis abogados que cualquier comunicación futura de ellos debía ser dirigida al departamento legal y solo si tenía que ver con asuntos formales
que realmente requirieran respuesta. No fue venganza, fue simplemente cerrar una puerta que nunca debió haberse abierto en primer lugar. En lugar de enfocarme en ellos, me concentré en honrar la parte de mi historia que realmente me había dado fuerza: los años en el orfanato, los niños con los que había crecido, el personal que había creído en mí cuando yo era solo un expediente en un archivero metálico. Esa era la historia que valía la pena recordar. Esa era la historia que quería continuar de alguna manera. Una de mis primeras decisiones importantes como cabeza indiscutible del grupo fue crear una fundación dedicada a la educación y apoyo de niños en instituciones como la que me crió. No iba a ser una de esas fundaciones simbólicas que solo existen en papel para beneficios fiscales. Iba a ser real, con presupuesto significativo, personal dedicado y objetivos medibles. Contraté a expertos en desarrollo infantil, educadores con experiencia en contextos difíciles, psicólogos especializados en trauma y abandono. Armamos programas que no solo daban dinero a los orfanatos, sino que realmente mejoraban las condiciones, mejor capacitación para el personal, recursos educativos de calidad, apoyo psicológico para los niños, programas de mentoreo, becas para estudios superiores, asistencia para la transición a la vida independiente cuando cumplieran 18 años. Quería crear lo que yo nunca tuve. No solo dinero, sino una red de apoyo real, porque había aprendido que lo más difícil de crecer en un orfanato no era la falta de cosas materiales, aunque eso también era duro. Era la falta de alguien que creyera en ti, alguien que te dijera que tu vida importaba, alguien que te demostrara que era posible construir un futuro, incluso cuando tu pasado era un desastre. Visité mi antiguo orfanato varios meses después de que todo se calmara. Ya no era la niña que esperaba detrás del portón, sino una mujer que había aprendido a reescribir su propio destino. El edificio se veía igual, las mismas paredes de pintura verde pálido descascarada, las mismas ventanas con rejas, el mismo patio donde habíamos jugado durante los recreos. Pero yo era diferente, todo era diferente. La señora Ramírez todavía trabajaba ahí, aunque se veía más vieja y más cansada. Cuando me vio, su expresión pasó de confusión a reconocimiento, a algo parecido al asombro. Me abrazó, lo cual fue raro porque ella nunca había sido del tipo afectuoso. Me dijo que había seguido las noticias, que había visto los artículos sobre el caso legal, que siempre había sabido que yo era especial. No le creí completamente esa última parte, pero tampoco me molesté en discutirlo. En lugar de eso, le conté sobre la fundación, sobre los programas que queríamos implementar, sobre cómo su orfanato iba a ser uno de los primeros en recibirlos. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, no lágrimas de tristeza, sino de alivio, porque ella sabía mejor que nadie cuánto faltaba, cuántos niños necesitaban más de lo que el sistema podía darles. Caminé por esos pasillos familiares, pasé por la biblioteca donde había pasado tantas horas leyendo, vi el mostrador de recepción donde había encontrado el nombre de mi abuelo por primera vez. Subí a los dormitorios y vi las literas metálicas donde había dormido durante años, preguntándome por qué no había sido suficiente para que alguien me quisiera. Ahora entendía algo que esa niña no podía haber sabido. No se trataba de ser suficiente. Nunca se trató de eso. Algunas personas simplemente no tienen la capacidad de dar lo que los demás necesitan. Mis padres no podían ser padres, no porque yo fuera defectuosa, sino porque ellos estaban rotos de formas que nunca iban a arreglar. Mi abuelo no había sabido de mí, no porque no le importaba, sino porque su propia hija había elegido cortarlo de su vida y nunca le dio la oportunidad de conocerme.
Las circunstancias de mi vida habían sido injustas, dolorosas, difíciles de maneras que la mayoría de los niños nunca tienen que experimentar. Pero también me habían enseñado cosas que gente con vidas más fáciles nunca aprende. Me enseñaron a ser fuerte cuando no hay otra opción, a ser lista cuando nadie te cuida las espaldas, a valorar las oportunidades porque sabía lo que era no tener ninguna, a construir algo sólido porque entendía lo que se sentía que todo se desmoronara. Mi herencia no se medía solo en miles de millones de pesos o en acciones corporativas. Se medía en cada noche que pasé estudiando bajo luces tenues, en cada pregunta sin respuesta sobre por qué había sido abandonada, en cada paso que tomé para convertirme en alguien que mi yo más joven reconocería con orgullo. Eso era lo que realmente poseía, eso era lo que nadie podía quitarme. Al final, mis padres habían intentado tomar cada centavo de lo que mi abuelo había construido. Habían tratado de usar el sistema legal para robar años de trabajo duro y transformación personal, pero nunca entendieron la parte más importante. Lo que yo me había convertido no era solo una posición corporativa o una cuenta bancaria, era una fortaleza construida con cicatrices, con lecciones dolorosas, con la determinación de una niña que decidió que su historia no terminaría en ese orfanato. Ningún abogado podía disputar eso, ninguna demanda podía tocarlo. Me paré en el portón del orfanato, el mismo portón que se había cerrado detrás de mí cuando tenía 6 años. Esta vez, cuando me fui, fue por elección propia. No estaba escapando ni siendo abandonada. Estaba eligiendo hacia dónde ir después. Estaba eligiendo qué tipo de mundo quería ayudar a construir. Estaba eligiendo qué parte de mi historia valía la pena conservar y qué parte era momento de dejar ir. Dejé ir la rabia hacia mis padres, no porque la merecieran, sino porque cargarla no me servía. Dejé ir la pregunta de por qué no había sido suficiente, porque finalmente entendí que era la pregunta equivocada. Dejé ir la idea de que necesitaba su arrepentimiento o su reconocimiento para seguir adelante, porque mi valor nunca dependió de ellos. Lo que conservé fue diferente. Conservé la disciplina que el orfanato me había enseñado, la persistencia que me permitió sentarme en ese lobby elegante hasta que alguien me escuchara, la claridad que venía de entender que nadie te iba a rescatar y que tenías que construir tu propia salvación, el compromiso de usar lo que había ganado para ayudar a otros que estaban donde yo había estado. Conduje de regreso a las oficinas del Grupo Mendoza mientras el sol se ponía sobre la ciudad. Pasé por barrios ricos y barrios pobres, por edificios modernos y construcciones viejas, por toda la complejidad de un mundo donde algunos tienen todo y otros no tienen nada. Y supe que lo que iba a hacer con mi vida no era solo administrar empresas o aumentar ganancias. Iba a asegurarme de que ningún niño tuviera que esperar 18 años para que alguien les diera una oportunidad. Iba a construir sistemas donde los niños abandonados no se convirtieran en estadísticas olvidadas. Iba a usar todo lo que tenía, todo lo que había ganado, todo lo que había aprendido, para cambiar la historia de niños que todavía estaban durmiendo en esas literas metálicas, preguntándose si alguien vendría alguna vez por ellos. Esa era mi verdadera herencia, no los miles de millones, no el control corporativo, sino la oportunidad de tomar todo el dolor, toda la injusticia, toda la lucha, y transformarlo en algo que importara, en algo que ayudara, en algo que demostrara que incluso las historias que empiezan con abandono pueden terminar con propósito. Mis padres nunca lo entenderían, pero no necesitaba que lo hicieran. Su parte en mi historia había terminado hacía
mucho tiempo. Lo que venía después era mío para escribir, y lo iba a escribir en mis propios términos.